Jamás se está preparado para avanzar y conseguir el éxito. Siempre se debe comenzar desde cero y pasar cada uno de los obstáculos que se deban para poder llegar a donde se quiere llegar. Nadie te dice que el camino será fácil y, por supuesto, nadie te dice lo bien que haces el trabajo. Las personas, algunas veces, se van a cegar por los celos y la envidia del éxito que se consiga, pero eso debemos considerarlo como problema de ellos, pues, al final, nos concentramos en nosotros mismos, nos concentramos en nuestro futuro. Por el paso de la vida se conocerá a muchas personas, unos que sí aplaudirán con orgullo el éxito obtenido y otros que contarán los días para vernos caer. Pero no hay que darles ese gusto. Nadie tiene que sentirse satisfecho al ver cómo alguien más está en el suelo, arrastrándose para poder ser reconocido. Se debe trabajar fuerte y con deseo. Se debe luchar por lo que se quiere obtener. Hay que hacer un esfuerzo por conseguir nuestras metas, incluso por más pequeña que sea, incluso si es por algo mínimo, pero satisfactorio. Un hombre que gana la lotería obtiene lo que había deseado, pues ahora se volvió un poco más adinerado que los demás. Una pareja de recién casados obtiene lo que tanto habían deseado, ya que consiguieron el amor, habían unido sus vidas. Una mujer que trabaja día y noche para poder llevar comida a su casa y pagar sus necesidades básicas es el verdadero éxito, pues aprecia cada pequeña cosa que hay a su alrededor, aprecia cada moneda, cada alimento, cada gesto de nobleza. Todos obtenemos el éxito a nuestro modo, pero ¿nos sentimos satisfechos con el resultado? La joven pareja se enamoró cuando apenas tenían 15 años, ambos de familias humildes, ambos con la inteligencia suficiente para saber que se debe trabajar por lo que se quiere y con el suficiente amor para apoyarse mutuamente, porque de eso se trataba ser pareja, y eso era lo que querían enseñar a sus futuros hijos, el amor y el apoyo mutuo, la unión. Ambos crecieron juntos, estudiaron juntos, trabajaron juntos. Lucharon por conseguir sus sueños. Ella lo apoyó en cada decisión y él la apoyó en cada cosa que necesitaba. Y, cuando se dieron cuenta de que estaban logrando lo que tanto querían, decidieron dar el siguiente paso. Decidieron agrandar a su familia. Sin embargo, la vida no siempre es buena con aquellos que son buenos. La vida colocará pruebas en el camino para saber si se está listo o aún falta un poco más para conseguir la completa sabiduría. La vida era increíblemente injusta con quien menos lo merecía. Pero así era esto, y así sería siempre. Me temo que los resultados son negativos. El doctor especialista habla, tomando lugar en la silla cerca de su escritorio, mirando con tristeza a la pareja frente a él. Estos casos son muy escasos, pero no imposibles. Usted sufre de algo llamado endometriosis. Ocurren generalmente cuando las células que normalmente recubren la cavidad uterina crecen fuera del útero. Explica lo mejor posible, notando cómo la mujer parece perdida en sus pensamientos, mientras que su pareja escucha con atención. ¿Quiere decir que mi esposa no puede embarazarse? El hombre pregunta casi en un susurro, sintiendo una presión en su pecho al ver el movimiento del doctor, confirmando lo que tanto temía. Esto ocurre en un 40% de las mujeres. Son casos poco vistos, pero sí confirmados. El doctor entrelaza sus dedos sobre el escritorio, suspirando fuertemente. Son muy bajas las posibilidades de un embarazo. ¿Y un tratamiento? ¿Se podría? El hombre quiere conseguir una solución para su esposa, pues tener hijos siempre ha sido el sueño de ambos, un sueño que tuvieron desde el primer momento que se besaron. Me temo que no. Los tratamientos son costosos y complicados.
no le daría un 100% de resultados positivos. El profesional habla con calma, explicando detenidamente, sabiendo bien que frente a él, una pareja estaba recibiendo la peor de las noticias. Por una fracción de segundos vio a sus hijos y a su esposa frente a él, sabiendo que tenía lo que esa joven pareja no podía conseguir. Hay otros métodos, están los vientres en alquiler, pueden contratar a alguien, y así el bebé tendría el ADN de uno de ustedes. Continúa hablando, tratando de darle una solución a los dos adultos frente a él. Hay muchos métodos para tener un bebé. Gracias, doctor. La mujer por fin sale de su trance, tomando la mano de su esposo para colocarse de pie, saliendo de aquel consultorio, sintiendo cómo su corazón se hace pedazos a medida que camina, sintiéndose vacía por dentro, sintiendo que era una inútil al no poder hacer lo que la mujer mejor hace. Solamente un 10% de las mujeres en el mundo podrían llegar a ser infértiles. Incluso ese porcentaje podría estar errado cuando de control se trataba. Sin embargo, era muy bajo. En la naturaleza se acostumbra a ver cómo la hembra es quien hace las crías y en la humanidad es la mujer quien crea a un bebé dentro de ella. Algo tan mágico y casi imposible de creer, algo casi sobrenatural. ¿Cómo era posible que un ser humano pudiera crear otro? Preguntas que, aunque tuvieran respuestas, las personas seguían sin poder creerlas. Ahora esta mujer se sentía inútil, tan inútil por no poder hacer lo que la naturaleza llama normal, por no poder crear un bebé con el amor de su vida, por no tener lo que tanto había anhelado. Momentos en el tiempo que te hacen pensar, ¿por qué no puedo tener algo que otros tienen? Mientras ella recibía esa noticia, del otro lado de la ciudad o del mundo, un bebé no querido nacía. Mientras le decían que no podía crear un bebé, una adolescente descubría que estaba embarazada. Mientras el hombre deseaba ser padre, había un adolescente que huía de sus responsabilidades, no estando preparado para hacerlo. Deseos y desgracias que ocurrían sin parar, casi como si fuera un círculo, casi como si todo tuviera que ser así. Y, cuando regresamos a la analogía del efecto mariposa, nos damos cuenta de que por cada decisión hay una reacción. Una adolescente abandonando a sus 2 bebés porque aún no era el momento, porque sus padres así se lo ordenaron, porque no tenía absolutamente nada para poder criarlos. Y ahora había 2 adultos con el enorme anhelo de querer ser padres, pero sin tener los métodos para lograrlo. Momentos en el tiempo tan complicados, tan confusos, momentos que no se pueden explicar, situaciones que no tienen solución alguna, aleteos que generan huracanes. ¿Cómo puedo hacerte feliz si no puedo darte un hijo? La mujer abraza con fuerza el cuerpo de su esposo, ambos acostados en la enorme cama, mirando a la nada, perdidos en sus pensamientos. Soy una inútil. Su esposo la abraza con fuerza, besando repetidamente su cabeza. No eres una inútil, le pide en susurros, acariciando su espalda, transmitiéndole calma. Tal vez esto pueda significar algo más. La mujer lo mira sin comprender, esperando con paciencia las palabras del amor de su vida. Tal vez significa que debemos darle nuestro amor a alguien más, alguien que lo necesite. Su voz es baja, no queriendo arruinar el ambiente en aquella enorme habitación. ¿Hablas de adoptar?, pregunta sorprendida, apoyando sus brazos en el pecho de su esposo, mirándolo casi sin creer lo que dice. ¿Eso te gustaría? ¿A ti no? Ambos se quedan varios segundos en silencio. Mi querida, lo que más deseo es tener un hijo, alguien que pueda llevar al colegio o jugar en el parque.
alguien que al mirarme me diga que soy un buen padre. Ella sonríe con amor, sabiendo el contexto de aquellas palabras. Quiero darte todo, pero también deseo darle algo a mi descendencia. Puedes buscar a otra mujer. El hombre se ríe de aquellas palabras. Sin embargo, al notar el rostro serio de su esposa, detiene su risa. No quiero a otra mujer, habla con firmeza. Has estado conmigo desde que tenemos 15 años. ¿Por qué buscaría a alguien más? Todo lo que hemos conseguido ha sido gracias a nuestro trabajo, gracias a tu apoyo. Quiero un hijo contigo. Acaricia el rostro de su esposa, demostrándole la sinceridad en sus palabras. Y si le podemos dar nuestro amor a un pequeño que lo necesite, lo haremos, si estás dispuesta a hacerlo. Voy a estar a tu lado, son sus palabras, besando los labios de su esposo, transmitiéndole el amor que tiene hacia él. Y si un pequeño merece nuestro amor, entonces se lo daremos. Aquellas palabras son suficientes para ambos, sonriéndose mutuamente y abrazándose, dándose tiernas caricias, reconfortándose. Tomar aquella decisión no fue sencillo para los dos. Al pasar los días, se debatían constantemente en si deberían hacerlo, ya que temían no ser bien recibidos por el pequeño. Además, estaba la enorme incógnita, pues no sabían si deseaban un niño o una niña. Cuando se está en la espera de un bebé, la creación del sexo es algo que no se debate. Los padres no se sientan a charlar y decidir qué género desean, pues simplemente se es paciente y se espera a que el día tan esperado llegue, y solo entonces se sabe lo que has tenido. Sin embargo, cuando se adopta, hay muchos factores en juego, sobre todo cuando ambos padres no llegan a un acuerdo. Ella quería un bebé. Él pensaba que un niño con más edad estaría bien. Ella quería una niña. Él creía que un niño sería bueno para mantener el apellido. Debatiéndose entre los dos, tomaron la decisión de comenzar a hacer las visitas. Querían que el niño los escogiera y no ser ellos quienes tuvieran que escoger. Tal vez así sería más fácil. El orfanato al que asistieron era reconocido, sobre todo porque muchos niños, ya adultos exitosos, hacían donaciones, hacían congresos, dejaban en lo alto la imagen del dicho lugar. Las mujeres que lo dirigían eran personas humildes y con valores. Les enseñaban a los niños educación básica, les enseñaban modales, les enseñaban el respeto. Aunque, claro, siempre tenían un niño o dos que causaban escándalo, pero nada de lo que ya estuvieran acostumbradas. Los padres primerizos siempre vienen aquí con nervios. ¿Ese es su caso? Beatriz, la encargada, sonríe ante la nerviosa pareja. Ellos afirman con un movimiento de cabeza a la pregunta que ella les hizo. Por lo general permito que caminen y descubran el lugar. Los niños están por todas partes. Habla alegre, moviendo sus manos y haciendo una mueca. Los mayores están entre los 15 años, así que ellos se encuentran en la biblioteca. Señala hacia el pasillo. Y los de menor edad están en el patio de juegos. Continúa entrelazando sus dedos. Descuiden. Algunas veces es abrumador todo, así que no hay prisa. Permitan que los niños los conozcan. Ellos no muerden. Nuevamente bromea, guiñando un ojo. Solo quieren conseguir una familia. La nostalgia en su tono de voz es palpable. Es increíble lo que hacen algunos. La mujer susurra, sujetando el brazo de su esposo. Abandonar a los pequeños. La humanidad es cruel. Beatriz está de acuerdo con las palabras de la mujer. Pero no por eso debemos seguir por ese camino. Los tres comienzan a caminar, dirigiéndose hasta el patio de juegos. Son libres de conocer. Extiende sus manos, sonriendo con emoción.
pues cada vez que llegaban jóvenes parejas con ansias de adoptar un niño, ella se emocionaba demasiado. Ambos adultos caminaron por el lugar, observando a cada niño, a cada niña, sonriendo ante la emoción de los pequeños, viendo cómo todos parecían contentos por estar en aquel lugar, sin imaginar que ambos estaban allí para escoger a uno de ellos. Sin embargo, los ojos curiosos del hombre se posaron en una pequeña, una excluida y tierna niña que se encontraba mirando el cielo. Él miró a su esposa y con un fuerte apretón de manos caminaron hasta ella. La conexión que los tres tuvieron fue de inmediato, como si algo dentro de ellos les hubiera dicho que era el momento y aquella pequeña era la indicada. La sonrisa traviesa, su manera de hablar con orgullo, la inteligencia que poseía a tan corta edad, era ella, sería su hija. La decisión la tomaron casi de inmediato. Ambos quedaron enamorados de la pequeña y sabían bien que podrían ser buenos padres para ella. Sabían bien que le enseñarían todo. Sabían bien que esa pequeña estaba destinada a muchas cosas en el futuro. Beatriz se emocionó demasiado cuando escuchó la enorme noticia y, en cuanto se la mencionó a la pequeña, ambas no podían creerlo. Ella por fin tendría una familia, por fin tendría lo que siempre deseó, y aquello fue suficiente para que esa pequeña se sintiera satisfecha. Esta será tu habitación. La mujer se coloca en cuclillas, señalando la hermosa habitación color crema. Podemos pintarla del color que quieras, no quisimos hacerlo sin antes preguntarte. La pequeña no dice nada, observa maravillada la hermosa habitación. El enorme closet lleno de mucha ropa para ella, variedad de pares de zapatos, el gran espejo, las mesas de noche a cada lado de su cama, king size, peluches sobre el colchón, un enorme palacio para los ojos de aquella pequeña que nunca tuvo nada. ¿Es para mí? La voz tímida de la niña resuena alrededor, mirando a sus nuevos padres. «Es para ti», la mujer le responde, sujetando con fuerza el brazo de su esposo, quien parece contener el llanto. «Todo es para ti». «Es increíble». La pequeña salta de emoción, corriendo hasta la enorme cama, tomando uno de los peluches en forma de osito. «Gracias», habla alegre, abrazando al oso. «¿Podemos pintarla de verde? Me gusta el verde», habla, mirando el peluche entre sus manos. «La pintaremos mañana mismo de verde». El hombre por fin logra calmar la emoción tan abrumadora dentro de él, acercándose hasta la pequeña. «Pero ahora, debemos preparar algo para cenar. Ha sido un día largo. ¿Qué te gustaría comer?» «Pasta con queso», grita la pequeña, continuando en observar el cuarto, pues quería conocer cada pequeño rincón de aquella casa. El joven matrimonio se vio con emoción, emprendiendo su camino hacia la cocina para preparar el platillo que su pequeña había pedido. Sabían bien que tenían que aprender a ser padres, pero lo iban a lograr, pues siempre habían deseado esto, y ahora se les estaba cumpliendo. Habían luchado por conseguir el éxito, y continuarían luchando para seguir siendo exitosos con su pequeña familia. La pequeña se sentía alegre en su nuevo hogar. Era la primera vez que estaba en una casa donde le daban la atención que merecía. Sus nuevos padres la escuchaban con atención. También le enseñaban cosas sobre sus trabajos. La educaban con modales y le demostraban que podía ensuciarse las manos, pues ninguno de los dos quería que su pequeña tuviera la dependencia hacia alguna persona. Ella podía valerse por sí misma. Con el paso del tiempo, aquella niña olvidaba los horrores de su pasado. Sus pesadillas nocturnas ya no eran tan seguidas porque su nueva madre la acompañaba hasta que se quedaba dormida. Incluso su nuevo papá le enseñaba a defenderse. Los recuerdos de su pasado poco a poco eran enterrados
y con ellos el recuerdo de su hermano mellizo, aquel joven del que nunca supo. «Muy bien, pequeña, es hora de dormir». El hombre se acerca a la cama, acomodando la manta sobre ella. «Mamá está de guardia, pero tú y yo nos divertimos mucho, ¿verdad?» «Sí», grita con emoción, aplaudiendo y luego tomando el oso de peluche. «Me gusta jugar al castillo», se ríe con complicidad. «Te gusta porque me dejas el desastre a mí, ¿eh?» El hombre pica con suavidad sus costillas, generándole cosquillas a su hija. «Mamá dice que tú eres quien debe limpiar», habla con orgullo, cubriéndose con la manta para protegerse de las cosquillas de su padre. «Eso es porque, por lo general, trabajo cuando me llaman. Ella no sabe nada». Nuevamente se ríen de su complicidad, mirándose fijamente a los ojos. El amor entre ambos creció de una manera muy rápida. La niña los adoraba por igual, y el día en que tomó la decisión de llamarlos mamá y papá estuvo lleno de emoción. Sin embargo, sentía una enorme conexión con aquel hombre de ojos marrones. Sentía que él comprendía cada sentimiento de ella. Sentía que él era el hombre que siempre debió tener en su vida, una figura de protección y amor. Aquel hombre había sido abandonado por su padre, pero al ser criado por su madre tuvo grandes enseñanzas, comenzando por la más importante: jamás abandones a tu familia. Y desde entonces se juró a sí mismo ser un buen padre, ser un buen esposo y ser un buen ejemplo para cada persona que lo conociera. Y vaya, era un gran ejemplo para aquella pequeña que lo admiraba como nunca. «Oye», la niña sujeta la barbilla de su padre, acariciando la barba de pocos días que estaba comenzando a aparecer, y con una sonrisa inocente, él le devuelve el gesto. «Eres un buen padre». Un nudo de inmediato se instaló en su garganta. «Te amo». La pequeña no sabía que aquellas palabras habían generado un caos dentro de él, y con inocencia se cubrió por completo con la manta, cerrando sus ojos. El hombre salió de aquella habitación, cerrando la puerta con cuidado y apoyándose en esta, deslizándose hasta el suelo y soltando aquellas lágrimas que llevaba reteniendo desde el día en que la pequeña apareció en sus vidas. Él siempre se esforzaba por ser un buen padre. Cuando llegaba agotado del trabajo, se tomaba un tiempo para la pequeña. Cuando la niña se sentía angustiada por algún problema en el colegio, él iba a su rescate. Cuando jugaban al castillo, él siempre era su caballero de armadura de hierro, cuidando de su princesa. Pero escuchar aquellas palabras, escuchar de su hija que era un buen padre y que lo amaba, fue suficiente para desequilibrarlo. Su llanto fue silencioso, la sonrisa en su rostro era enorme, sus manos temblaban por la emoción, y su corazón palpitaba en su interior como si hubiera corrido miles de kilómetros. Y tomando el teléfono en su mano, envía un mensaje a su esposa, uno simple, pero lleno de mucha emoción. «Nuestra pequeña me ha dicho que soy buen padre». El éxito algunas veces no se mide en la lotería que se gane. El placer de conseguir tus sueños no se mide en todo el trabajo que hagas. El éxito y la satisfacción se mide en pequeñas palabras, un simple gesto, una simple acción, un sentimiento que te llena completamente, te hace sentir fuera del espacio, flotando en el universo, haciéndote sentir superior a los demás. Un sentimiento de plenitud, el orgullo de saber que lograste lo que tanto querías, el amor explotando dentro de ti. Y para aquel hombre, el que su hija le dijera que era buen padre fue suficiente. Ni todo el dinero del mundo podría cubrir la felicidad en su rostro. Era buen padre.